Buenos días, bienvenidos a todos y todas una vez más a este canal de Skura Academy, a esta serie de vídeos de casos clínicos o explicaciones de patologías, sobre todo orientadas al diagnóstico de la ecografía. Hoy vamos a hablar sobre una lesión que para mí, que yo veo muchos pies en consulta, es una de las top 3 lesiones que más podemos llegar a ver o más que verdaderos de cabeza nos pueden traer, que es la rotura de la placa plantar, ¿vale? He querido diferenciar, he querido profundizar mucho en esta lesión, por lo tanto vamos a dividir en 3 vídeos esta explicación de la lesión, ¿de acuerdo? Entonces podríamos llamarle rotura de la placa plantar o también podríamos llamarle en general metatarsalgia mecánica de la segunda articulación metatarsofalángicas, que es muchas veces cómo nos llega a este tipo de pacientes, ¿no? Paciente que acude con metatarsalgia mecánica bajo la segunda articulación metatarsofalángicas. He puesto este segundo título porque es muchas veces cómo nos llega, pero creo mucho más correcto en el caso específico de esta lesión hablar de rotura de la placa plantar. ¿Por qué? Porque la metatarsalgia mecánica de la segunda articulación nos puede englobar problemas como excesos de presión plantar y tener solo síndromes dolorosos por fricción y por demasiada presión, insuficiencias cápsulo-ligamentosas como roturas o generaciones de la placa, que es de lo que vamos a hablar, inestable articulación metatarsofalángicas, sinovitis, enfermedad de Freiberg, bursitis intermetatarsal, etc. Por lo tanto, voy a alejarme del término paraguas metatarsalgia que tanto se usa para centrarme en la lesión específica de la rotura de la placa plantar. ¿De acuerdo? Entonces, primero de todo, vamos a hablar un poco sobre la anatomía de lo que es la placa. Os pongo aquí un artículo que me gusta mucho de Alcalá y colaboradores, donde se habla de la anatomía y sonopatología de la placa plantar metatarsofalángicas, ¿de acuerdo? Que no deja de ser un tejido estabilizador a nivel plantar de lo que sería la articulación metatarsofalángicas, que tendríamos aquí a este nivel. Es una estructura muy especializada que es fundamentalmente un fibrocartílago que da continuidad a la zona terminal de la fascia plantar, y que se ancla firmemente en la base de la falange proximal de todos los dedos. En este caso nos vamos a orientar sobre todo en el segundo. A nivel de funciones, aparte de la que ya veremos más adelante en su biomecánica, hace de superficie de anclaje para otras estructuras ligamentosas y tendinosas en su cara plantar, como es una zona de paso para los tendones flexores también. Es la principal estructura anatómica en sinergia con los ligamentos colaterales que contrarresta las fuerzas de dorsiflexión en la articulación metatarsofalángicas, sobre todo por las fuerzas de reacción del suelo. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos una imagen cogida del artículo donde vemos las cabezas metatarsales, esta es la cuarta, tercera y segunda. Esto que veis aquí sería la base, el cartílago de la base de la falange proximal, y aquí tenemos una placa que estaría abierta hacia arriba. Esta sería el origen que iría a llegar hacia la fascia plantar. Aquí tenemos la placa, ¿vale? La zona que hace congruencia con la articulación, con la cabeza del meta, y aquí tenemos las inserciones a la base de la falange proximal, como veis aquí. Como os decía, este otro artículo también me parece muy interesante. La placa plantar es una estructura fibrocartilaginosa con forma trapezoidal que se extiende desde el cuello del metatarsiano. Aunque no tiene un origen en el cuello perfectamente descrito, sí que tiene cierta relación sinovial, pero sobre todo es una continuidad de la fascia plantar profunda. Cuando la fascia se origina en la tuberosidad media del calcáneo y luego hacia distal hace sus 5 haces diferenciados, la parte más profunda luego hace continuidad con la placa plantar. Por lo tanto, biomecánicamente, entender la placa plantar y la fascia como un continuo es muy importante. ¿De acuerdo? Entonces, como os decía, insertándose en la base de la falange proximal y abarcando la superficie plantar de la articulación metatarsofalángicas, con una longitud entre unos 15-23 milímetros y una anchura de unos 8 a 13, según los estudios.
presenta una superficie profunda articular muy fibrocartilaginosa, que es la que está en relación con la cabeza del meta, y una superficie plantar, ¿vale? La que está más por plantar, con un espesor medio de unos 2 a 5 milímetros, ¿vale? Esta superficie plantar es la que estará en contacto con el tendón flexor. Y como os digo, toda la placa medirá de 2 a 5 milímetros, depende de la zona de corte. La porción proximal de la placa, como os decía, posee una inserción sinovial débil y muy móvil en el cuello del meta y tiene una asociación directa con la fascia, mientras que la porción distal sí que tiene dos anclajes firmes en ambos laterales de la base de la falange, ¿vale? Que son muy potentes. Entre medias tendríamos como un receso sinovial bastante menos grueso. Aquí veríamos la asociación también del meta y la falange proximal, aquí sus ligamentos colaterales, ¿vale? Que es el proper collateral ligament o el ligamento colateral propio, y el accessory collateral ligament, que es el ligamento colateral que nace en la cabeza, en la parte lateral de la cabeza del meta y se inserta en la placa plantar. Por esto es muy importante conocer esta anatomía, ya que hay veces que en patología de la placa plantar también se nos puede dañar el ligamento colateral accesorio y el propio y generar ya deformidades en dedo cruzado, en crossover toe, ¿vale? En un eje corto tendríamos cabezas de metas, tendones extensores, bursa intermetatarsal, ligamento intermetatarsal transverso profundo por debajo, el paquete neurovascular digital, ¿vale? Esto lo hemos explicado en el vídeo del neuroma de Morton porque es un concepto anatómico muy importante a este nivel. Si tenéis alguna duda sobre esto, os recomiendo ver el vídeo del neuroma de Morton. Y luego lo que os decía, en la base más profunda de lo que es la placa, tendríamos la unión con la cabeza metatarsal aquí, y en la parte más superficial, aquí, hacia plantar, tendríamos la congruencia para el paso de los tendones flexores. Os pongo aquí una imagen que me parece muy buena del artículo que os he dicho de Alcalá y colaboradores, con unas imágenes gráficas que me parecen estupendas. Y aquí os hablo un poco de lo mismo, una cabeza de meta con su cartílago, aquí tenemos la base de la falange proximal y aquí nos divide un poco la placa cómo sería en diferentes planos, con un origen sinovial débil, con un origen potente en fascia plantar, con una parte más profunda que es fibrocartílago con mayor porcentaje de condrocitos, ¿vale? Mejor para aguantar fuerzas compresivas. Una parte intermedia con fibras longitudinales, que serán las que nos dan la tensión a la fascia plantar, ¿vale? Las que aguantan fuerzas tensiles. Un tejido sinovial superficial acanalado para cuando pasen los tendones. Y a nivel intermedio también unas fibras que en este caso son transversales, ¿vale? Que son las que nos dan continuidad al ligamento intermetatarsiano profundo, ¿vale? Que es el que nos une cabeza de meta con cabeza de meta vía la placa plantar. Y luego inserciones ligamentosas, como os he dicho, con menos fibrocartílago y más fibroblasto, porque es más una inserción ya más tipo ligamentosa. Por el lateral tendremos al ligamento colateral propio, al ligamento colateral accesorio, anclándose directamente a la placa plantar. ¿Vale? Aquí tenéis un poquito el resumen de lo que he dicho. Y aquí lo podríamos ver en un eje corto, ¿vale? El mismo diagrama. El origen desde fascia plantar sobre todo, las fibras más profundas en contacto con la cabeza metatarsal, más fibrocartilaginosas, unas fibras intermedias que nos hacen la unión con el ligamento intermetatarsiano transverso profundo. También aquí la inserción de los colaterales, ¿vale? Con el ligamento colateral accesorio. Y luego estas dos inserciones en la base de la falange con este receso sinovial intermedio que ya os decía anteriormente, ¿vale? Esto un poco en cuanto a la anatomía. Si queremos hablar sobre biomecánica, bueno, se puede considerar que es un refuerzo plantar de la propia cápsula articular metatarsofalángica, ¿vale? Es un estabilizador pasivo de las articulaciones menores, es decir, del segundo al quinto, metatarsofalángicas menores. Y aquí quiero explicaros el efecto del windlass inverso,
que sería justo lo contrario al efecto windlass que veis aquí, donde cuando generamos una dorsiflexión de cualquiera de las metatarsofalángicas, sobre todo de la primera, existe un momento de tensión. Teniendo en cuenta este fulcro, tenemos un momento de tensión en la fascia plantar, aumentando la congruencia del arco, ¿vale? Y generando una fuerza del arco. En cambio, el windlass inverso, como se describe en esta definición, son las fuerzas de reacción del suelo que actúan sobre la cara plantar del pie, aplanando el arco y aumentando la tensión de la fascia plantar, lo que da lugar a un momento plantar flexor de la falange proximal, donde se inserta a través de la placa, actuando como estabilizador pasivo de los dedos durante las actividades de carga. Esto es muy importante porque muchos de los test de valoración nos van a hablar sobre una pérdida de la capacidad flexora o la capacidad de agarre, de garra que tiene el segundo dedo, ¿vale? Como el Toe Purchase Test. Y esto se entiende gracias a que el windlass inverso se pierde en estas situaciones y el dedo deja de hacer fuerza. ¿Qué quiero decir con el windlass inverso? Si no lo habéis entendido. Cuando el pie apoya sobre el suelo y la fascia plantar, por lo tanto, se tensa, ¿de acuerdo? Aquí tenéis cómo se tensa la fascia, por lo tanto, tracciona de la placa plantar, por lo tanto, se genera un momento de plantar flexión de la falange proximal, ¿vale? Aumentando la capacidad de purchase o de agarre digital, además de luego la fuerza de los flexor corto y flexor largo de los dedos. ¿Bien? Perfecto. Es una prolongación del cartílago de la falange y amortiguador de la cabeza metatarsal, como os enseñaba ahora en esta imagen. Veis cómo prolonga, ¿vale? Desde aquí, de la falange proximal del cartílago. Todo esto sería la placa, que es una imagen que ya hemos visto antes, y cómo abrazaría a la cabeza del meta. Y luego, pues la importancia de la estabilidad mediolateral, porque los ligamentos colaterales proporcionan estabilidad de esta articulación, como os he dicho antes, evitando luxaciones en el plano transverso, como clinodactilias o los crossover toes. ¿De acuerdo? Como vemos aquí. Por repasar de nuevo, el ligamento colateral propio insertándose directamente de la cabeza del meta a la base de la falange, mientras que el ligamento colateral accesorio viene en la cabeza del meta, disculpad, a la placa plantar. A nivel de prevalencia de estas lesiones, son lesiones que nos encontramos mucho más de lo que creemos. Otra cosa es que no hayamos sido conscientes de su aparición o no seamos conscientes de que anatómicamente ahí es donde tenemos la lesión. Pero son roturas o degeneraciones de la placa que se encuentran en este tipo de metatarsalgia hasta en un 40-60% de los pacientes con dolor de antepié, especialmente en el segundo dedo. Más o menos se estima que entre el 70 y 90% de los casos son en el segundo meta, entre un 5 y un 15% en tercer meta y luego ya cuarto y quinto muy poquito. La prevalencia entre mujeres a hombres es de un 4:1 y la edad pico está entre los 45 y 65 años, ¿vale? La mayoría es verdad que no como pasa en las manos cuando hay roturas de la placa volar por mecanismos traumáticos, en el pie la mayoría de las lesiones son por desgarros degenerativos crónicos, aunque también existan patología traumática por un movimiento exagerado en el pie, como puede ser el turf toe en el primer dedo, pero también mecanismos de hiperextensión forzados que pueden dañar a la placa, pero ya os digo que la mayoría son degenerativos y crónicos. ¿Vale? Hay una relación fuerte con pacientes con hallux valgus y segundos metatarsianos más largos y plantar flexionados, ¿vale? Que esto sería el index minus, o un plantar flexionado en gente con el pie muy cabo. ¿De acuerdo? Aquí tenéis lo del index minus, que es, esto se habla sobre la parábola metatarsal, ¿vale? El índice metatarsal. Un index minus es un paciente que tiene un segundo dedo más largo respecto al primero. Un index plus es un un segundo metatarsiano más largo respecto al primero. Un index plus es un primer metatarsiano más largo respecto al resto, al segundo. Y un plus minus más o menos una fórmula más alineada.
El mayor factor prevalente de estos tres para una rotura de la placa del segundo metatarsofalangica es en situaciones de index minus, ¿vale? También es frecuente en usuarios de tacones, de ahí también a que las mujeres lo padecen más. Hasta la fecha por lo menos está descrito así, ¿vale? Y en deportistas de impacto, las lesiones parciales o degenerativas de la placa presentan un 10%, de un 10 a un 15 de las causas de dolor metatarsal persistente. Pero ya os digo que la mayoría de los pacientes son entre los 45 o 70 años y ya por lesiones más de tipo degenerativo, ¿vale? Que deportistas de impacto que se hacen una lesión concreta. Aunque es verdad que pacientes deportistas que tengan factores de riesgo asociados y mucha carga de entrenamiento sí que pueden llegar a hacer lesiones de la rotura de la placa plantar sin llegar a haber hecho un traumatismo muy fuerte. Hasta un 30% de las roturas se etiquetan inicialmente como neuroma de Morton o capsulitis, ¿vale? Retrasando el diagnóstico definitivo. Y esto no es raro porque ya veréis luego en el vídeo que hagamos el siguiente sobre el diagnóstico ecográfico y en resonancia magnética, cómo un neuroma de Morton se puede confundir fácilmente con una de las reacciones que nos hace la rotura de la placa plantar. Y también nos puede dar signos neuríticos, ¿vale? Síntomas neuríticos y eso nos puede confundir mucho. Pero bueno, luego lo explicaremos claramente. Y la capsulitis, ¿por qué? Pues porque se puede asociar edema articular en la articulación metatarsofalangica. De hecho, hasta el año 1980 y pico, 90, el término con el que se englobaba este dolor de la segunda metatarsofalangica era capsulitis. Y luego ya empezaron a ver que la rotura de la placa era la entidad más importante. A nivel de etiología o factores de riesgo, vamos a hablar sobre 4 o 5 bloques, que son los factores anatómicos o morfológicos, ¿vale? Como os digo, de los más importantes a nivel de hacer la valoración o mirar una radiografía, una longitud excesiva del segundo metatarsiano, ¿vale? Que esto incrementa el momento de dorsiflexión sobre la placa en momentos de propulsión, sobre todo en esa fase de rocker 3 de la marcha, el index minus que hemos hablado hasta ahora. También metatarsos declinados o antepiés pronados pueden generar sobrecargas crónicas sobre las estructuras plantares distales. Tanto el pie cabo como el pie plano también pueden ser factores de riesgo. Lo que pasa es que uno es más por compresión crónica y otro por tracción repetitiva. Y pongo una tabla para entendernos. Con los pies cabos, el mecanismo principal será por una sobrecarga plantar focal, porque hay una presión en vertical, ¿vale? Sería lo mismo que utilizar zapatos de tacón. La consecuencia sobre la placa es una compresión y degeneración distal, y el tipo de lesión predominante es una rotura degenerativa, ¿vale? Y en el pie plano pronado hay una hiperpronación y una dorsiflexión excesiva del antepié, que genera un estiramiento y elongación capsular, también llegando a una rotura por insuficiencia, ¿vale? Típicos pacientes que se ven ya placas plantares no con roturas claras focales, sino con ya síntomas de mucha tracción, de elongación, atenuación de la propia placa. El hallux valgus también transfiere carga del primer segundo o del primer radio al segundo, generando también un aumento de tensión de la placa. Como veréis en el siguiente punto, hablaré sobre la insuficiencia del primer radio, y un hallux valgus se entiende que es un primer rayo insuficiente. Por lo tanto, como segundos factores biomecánicos y funcionales, y os lo encuadro, tenemos la insuficiencia del primer radio, que es una baja resistencia a la dorsiflexión del primer metatarsiano. Por lo tanto, en momentos donde generamos esa fase de apoyo de segundo rocker, al tener el primer meta una baja resistencia a dorsiflexionarse, cuando nota el contacto de las fuerzas de reacción del suelo, se dorsiflexiona, por lo tanto ya no es competente a la hora de generar esa fase de impulso y ya la carga se traduce más al segundo meta. Otra manera de que pueda pasar esto es en los index minus, donde el primero es más corto. Por lo tanto, al ser el primero más corto, también el segundo está obligado a compensar mecánicamente ese momento. Y ahí es donde nos encontramos ya, pues bueno, más alteraciones sobre la cabeza del segundo. También el desequilibrio de tendones flexor-extensor
pues genera una tendencia a la luxación dorsal progresiva. Luego veremos cuando hay atenuaciones de la placa, cuando la placa está dejando de hacer su función, el pie empieza, la falange proximal empieza a hacer una inestabilidad en dorsiflexión, lo que hace que los tendones extensores nos intenten fijar esta deformidad y hay un desequilibrio entre flexores y extensores. Por lo tanto, llega un punto también en el que los propios flexores, al haber rebasado el rango, vamos a decir, el flujo de fuerza, lo hemos posicionado en vez de recto hacia arriba, los propios flexores, porque se insertan en las falanges media y distal, pueden ser los que también nos perpetúen ese problema en dorsiflexión, porque ni los extensores ni los flexores se nos insertarán en la base de la falange proximal. Repito, como el flexor corto y el flexor largo no se insertan en la falange proximal, el único que tiene la capacidad de generar que en la falange proximal no se desvíe, no se subluxe en dorsiflexión, será la placa. Si hay una rotura de la placa, no tenemos un mecanismo de agarre en flexión plantar. Por lo tanto, cuando los tendones extensores tiran, la falange proximal se subluxará hacia arriba y encima los flexores no tienen esa capacidad de mantener abajo porque no tienen esa inserción a la proximal, y cuando ya está arriba incluso son también fijadores, ¿vale? Fijadores de esta subluxación, como pasaría en los síndromes de Boutonniere en la mano. También puede haber una disfunción de flexores intrínsecos y lumbricales, ¿vale? Genera una pérdida del control dinámico de la dorsiflexión, es lo que os digo. Estos sí que se insertan más en la base, pero ya no tienen un momento de palanca plantar flexor. Por lo tanto, fijan la dorsiflexión, fijan el problema, generan una mayor inestabilidad, generan todavía una mayor tensión de la placa, y esto es el síndrome de predislocación, que al final terminará luxando la articulación. Luego veremos los grados. Es un poquito complejo, intentaré un día hacer un vídeo más explicativo sobre esta biomecánica o patomecánica, ¿no?, del problema, pero bueno, es la base de... Os propondré también un artículo que es el de Malhotra y colaboradores, os lo pondré en los comentarios para entender esto que os digo. El acortamiento de la cadena posterior también parece que provoca un poquito que tengamos, ¿no?, como la tendencia a ir más en antepié, por lo tanto mayor trabajo a la placa plantar. Y bueno, la sobrecarga repetitiva, ¿no?, en fases propulsivas, en marcha o carrera, también es otro factor predisponente. Aquí tendríamos un poco un esquema de una retracción de la cadena posterior. A nivel de factores de riesgo más traumáticos, pues pueden haber hiperextensiones bruscas, ¿vale? Gestos en el deporte, ¿vale?, que son en casos de roturas agudas, o traumatismos repetitivos con calzados inadecuados, por ejemplo, punteras muy estrechas o tacones altos. Después no hay que olvidarse de que es un pie, por lo tanto estamos todo el día en carga, por lo tanto hay factores degenerativos, cosa que en la mano pasa mucho menos. Una degeneración fibrocartilaginosa progresiva. Parece también que hay una zona de hipovascularización en la zona media de la placa plantar que reduce la capacidad de cicatrización. No es una estructura que cicatrice muy bien. Y luego, pues como factor degenerativo, la edad y el sexo, que es verdad que en mujeres parece que es mayor, sobre todo a partir de edades de la postmenopausia, ¿vale? Y factores concomitantes de riesgo, como ya os he dicho, hallux valgus, que son de los primeros rayos insuficientes, por lo tanto más sobrecarga en el segundo meta. También cirugías de hallux valgus, puede pasar lo mismo. También puede haber factores asociados como deformidades digitales en garra, martillo o clinodactilias, que esto más que un factor de riesgo pondría que es una consecuencia de esta patología de la rotura de la placa, ¿vale? Y luego sí, patologías inflamatorias como las artritis reumatoides que veis aquí, que generan esta destrucción de los tejidos articulares y al final estas desviaciones de los dedos, como veis aquí. También puede pasar con espondiloartropatías o gotas, ¿vale? Sinovitis reaccionarias y daños de la cápsula articular hasta llegar a roturas de la placa también, y este mecanismo de luxación dorsal. Y también el uso crónico de
corticoides intraarticulares para intentar mejorar dicha capsulitis puede ser una causa de debilitamiento de la placa y llegar a estadios de rotura. Por lo tanto, no creo que sea una buena idea infiltrar con corticoides de manera abusiva este tipo de dolencias. A nivel de patología, pues bueno, volver a repasar que son las principales estabilizadoras de las articulaciones metatarsofalángicas, amortiguando las cabezas metatarsales y absorbiendo las cargas compresivas durante el apoyo. Tanto las tensiles como las tensiles en dorsiflexión y las de apoyo en el momento del Rocker 3. La inestabilidad de articulación metatarsolofalángica menor es una entidad clínica frecuente que a menudo se diagnostica de forma errónea, ¿vale? Al final, una cosa es una rotura de una placa, ¿vale? Que esto nos puede generar ya una metatarsofalángica inestable. Una cosa es qué grado de inestabilidad, luego veremos la graduación de Coughlin y colaboradores, y otra cosa es qué grado de rotura tiene la placa. Otra cosa es que una es consecuencia directa de la otra, ¿vale? Diversos autores han señalado que la placa desempeña un papel principal en el mantenimiento de la estabilidad en el plano sagital. Por lo tanto, una rotura de la placa de X grado genera una inestabilidad, que es otro tipo de entidad. Vale, es frecuente encontrar sinovitis e inflamaciones persistentes porque la placa ya no es competente a la hora de generar una estabilidad articular y por lo tanto esta articulación va entrando en una inflamación crónica, ¿vale? Lo que os decía antes, cuanto más se daña esta estructura capsular, como es la placa, la falange proximal más tendencia tiene a la extensión o dorsiflexión, a la traslación dorsal y aumenta el círculo vicioso donde todavía hay más tensión, se fija más la articulación en dorsiflexión y en ese punto ya incluso todas las tracciones generadas por los músculos fijan más el problema y lo convierten ya en un círculo difícil de solucionar y sobre todo cuando ya se vuelven patologías ya fijas, ¿vale? O ya situaciones donde con el test de Kellikian luego veremos, intentamos ver si es reductible y ya muchas veces son irreductibles por ya la tensión de los tejidos blandos. Vale. Si existe una rotura parcial de la placa, ¿vale? Viéndose afectada una de las inserciones a la base de la falange, o existe una deficiencia de uno de los ligamentos colaterales, insisto, si se rompe una de las partes de la inserción en la base de la falange, que suele ser la inserción lateral, y encima existe un posible daño a una parte del ligamento colateral medial o lateral, ¿vale? Puede generarse lo que vemos aquí en la imagen, que es un crossover, ¿no? ¿Vale? Una clinodactilia, que es esto. ¿Por qué? Porque si lesionamos una de las inserciones laterales de la placa más un ligamento colateral, tenemos poca opción de que este dedo no se nos luxe hacia el otro lado, sobre todo teniendo en cuenta que desde medial tenemos una tracción, una inserción de la musculatura lumbrical que siempre va medial a las falanges, por lo tanto, si el lumbrical tira hacia medial y no tenemos una oposición desde lateral mediante esa inserción de la placa y ese ligamento colateral, el dedo siempre o casi siempre tenderá a luxarse a nivel del plano coronal hacia medial y se nos suele poner muchas veces por encima del dedo gordo, ¿vale? Del hallux. Muchas veces también en situaciones de hallux valgus, justo lo que hace el segundo dedo es lo contrario, ponerse hacia medial, por encima. Vale, como os decía, en los estadios iniciales la deformidad se mantiene reductible, ¿vale? Test de Kellikian negativo, pero con el tiempo la cápsula, ligamentos colaterales, tendones tensores y resto de tejidos blandos se retraen. Test de Kellikian positivo. La deformidad queda fija de manera irreductible y lo más frecuente es que existe una desviación medial por una atenuación de la parte lateral de la inserción de la placa plantar y por la tracción de la musculatura lumbrical. Aquí tenéis este estudio en Malhotra y colaboradores, que es el que os he dicho que dejaré en comentarios. A nivel de patología, de signos y síntomas clínicos, ¿vale? El dolor se suele producir en esta zona que os he pintado,
Dolor plantar focal bajo la cabeza del segundo meta, descrito muchas veces como punzante, urente o depresión, ¿vale? Bastante doloroso. Genera una sensación de caminar sobre un clavo, sobre una piedra, sobre todo en fases de apoyo y despegue. Y suele generar bastante impotencia funcional, ¿de acuerdo? El dolor se intensifica en bipedestación prolongada y marcha y sobre todo en la fase de despego, en el Rocker 3. Tiene características mecánicas porque suele ceder con el reposo, aunque es verdad que hay veces, veréis en el siguiente vídeo, cuando hay una hipertrofia muy grande a nivel de fibrosis, puede generar síntomas neuríticos por compresión a un nervio interdigital. A un nervio digital propio. Suele haber hiperkeratosis, como veis aquí muchas veces, bajo el segundo meta, que es un signo indirecto de sobrecarga. Esto ya nos está diciendo desde fuera, desde la piel, que en esa zona hay una sobrecarga mayor, sea por una insuficiencia del primer radio, por un pie cabo, por un index minus, por lo que queráis. Las cosas que hemos explicado en factores de riesgo pueden hacer que haya una sobrecarga sobre el segundo cabeza de meta, como veis aquí. Suele haber inflamación local, ¿vale? Edema, lo que se decía, como se hablaba antes, de la capsulitis, ¿vale? Que sería pues, un derrame articular de la segunda metatarsofalángicca. Como veis aquí, ante una rotura de la placa, como hay aquí todo un edema, ¿vale? Un derrame articular de la articulación, y eso a nivel visual también lo podemos ver como edemas, sobre todo desde dorsal en la articulación, porque el cojinete graso en parte plantar no nos deja llegar a ver toda esa inflamación. También suele haber limitación funcional, ¿vale? Dificultad para caminar, para hacer deporte, calzado estrecho, andar descalzos, todo esto se limita bastante. Y hay un dolor a la palpación antecapital, pero más de distoproximal, ¿vale? Me refiero, no es tanto una palpación directa desde el suelo hacia arriba, sino es más una palpación desde distal a proximal, tocando sobre todo la base de la falange. O sea, en vez de palpar así al paciente, deberíamos palparle así, ¿de acuerdo? En la base de la falange proximal. Muy bien. A nivel de signos radiológicos en radiografía, ¿vale? Sin meternos todavía en ecografías ni resonancias, tenemos aquí una radiografía donde se nos muestran dos cosas. Una, un index minus, donde vemos que claramente el segundo meta es más largo en esta línea que el primero, y un explainto, ¿vale? O una apertura de dedos, donde vemos que ya este dedo se nos está luxando hacia medial y aquí hay una apertura de este ángulo entre los dos dedos. Por lo tanto, eso nos tiene que hacer pensar posible rotura de la inserción lateral de la placa plantar a la falange proximal, tracción del umbilical y un ligamento colateral que no está siendo competente. Entonces tenemos el index minus, como veis aquí, ejemplo de un dedo más largo, aquí sería un plus minus y aquí un index plus. Pues estos suelen ser los casos. Entonces, si tenemos un paciente con una radiografía que cumple este criterio más todos los signos y síntomas, pues bueno, ya tenemos otro factor asociado. El splaying toe, lo que vemos, si vemos una radiografía con un index minus, como vemos aquí, y además esta divergencia entre los dedos, tenemos que pensar que algo pasa en estos tejidos blandos. Como veis en esta imagen, ¿vale? Aquí ya estamos viendo una luxación hacia dorsal de la falange proximal, se está quedando ya una fijación en dedo ya en martillo y luego, pues bueno, una separación muy clara de una desviación medial de este segundo, ¿vale? Y luego tendríamos también lo que es la luxación dorsal, que es lo que veríamos ya en esta radiografía de manera muy clara, ¿vale? Una falange que tiende a ir hacia dorsal, o en esta resonancia que esto ya sería una rotura completa de la placa con un dedo que está completamente luxado. Aquí ya es imposible generar un momento plantar flexor, ¿vale? Otra imagen de luxaciones dorsales y este sería el signo del purchase que os he dicho antes, ¿vale? O el toe ground touch. Aquí vemos que solo en una posición de bipedestación sin ningún tipo de fuerza ya no tenemos ese apoyo de los dedos, porque el efecto Wilnas inverso, cuando la fascia plantar la elongamos, tracciona de la fascia plantar, por lo tanto
tracciona de la placa plantar, por lo tanto, la falange debería plantar flexionar y el dedo debería tocar el suelo con la fuerza de los flexores todavía más, pues en esta situación esto es un signo, un test con un signo indirecto claro que nos hace pensar que aunque se tensione la fascia plantar, tira de la placa plantar, como la placa plantar está rota, no conseguimos hacer un momento plantar flexor de la falange proximal y por lo tanto no se nos dibujan los dedos, ¿vale? O sea, este test ya nos tiene que hacer pensar en una rotura de la placa. A nivel de patología o clasificación de la lesión, ya os he dicho, tenemos que diferenciar lo que es una inestabilidad de la articulación, porque muchas veces veréis, es un grado 2 de inestabilidad ya, pero esto es una clasificación de inestabilidad de la articulación, que va asociada, pero no es un grado de rotura. Por lo tanto, grados de inestabilidad de la articulación metatarsofalángica, propuesta por Coughlin y colaboradores. Tendríamos grado 0, ¿vale? Donde se mantiene más o menos la congruencia normal. Grado 1, ¿vale? Con una mínima desalineación de la articulación. Se puede hacer una pequeña divergencia del espacio intermetatarsal con una desviación medial, ¿vale? Un grado 2 con ya un grado moderado de todo lo dicho anteriormente, ya una pequeña hiperextensión del dedo. Grado 3, una desviación severa, ¿vale? El segundo dedo puede cruzar por encima del primero, ¿vale? Sería justo al revés, así. ¿Vale? Y puede tener un dedo en garra ya también flexible, y un grado 4 sería una dislocación dorsal como las que hemos visto antes, con una deformidad severa que ya tiene, por ejemplo, ya un dedo martillo asociado fijo, ¿vale? Y estos serían un poco los grados. Este estudio está muy bien si lo queréis ver. Y en cambio, a nivel de clasificación de la lesión en cuanto a grados de lesión de la placa plantar, ¿vale? Que es diferente a los grados de inestabilidad, tendríamos esta clasificación que proponen Caioneri, el doctor brasileño y colaboradores, ¿vale? Donde tenemos grados 0, una pequeña atenuación o decoloración de la placa plantar. Grados 1, una rotura transversa distal, típicamente en la zona lateral de la inserción a la falange, con un menos del 50% de lo que sería la anchura. Un grado 2, con una rotura de la misma característica, más del 50% de la anchura. Un grado 3, que ya nos cogería casi el 100% prácticamente de la anchura, y encima nos hace una zona hacia proximal. Y ya un grado 4 tendríamos ya una rotura prácticamente completa, con una zona como más de buttonhole, que le llaman, como un tipo de redondo que se podría ver en la resonancia en este tipo de cortes, y con signos ya de dislocaciones muy potentes, ¿vale? A nivel de test clínicos, tenemos la inspección estática, ¿vale? Tenemos que valorar si hay deformidades asociadas como hallux valgus o juanetes, pie planos, pie cabos y demás, callosidades plantares, bueno, o disfunciones del primer rayo, callosidades o hiperkeratosis debajo de la segunda cabeza, como os he dicho antes, que son signos de sobrecarga más crónica, inflamación periarticular, ¿no? Las capsulitis, ¿vale? Posiciones digitales como garras, martillos, crossover tos, y luego el signo del splaying toe, la divergencia de los test, o sea, de los dos dedos. Como test ortopédicos, los típicos que tendríamos son el Drawer test, ¿vale? Descrito por Coughlin y colaboradores, que es uno de los grandes investigadores de lo que es esta patología, ¿vale? Tendríamos una evaluación de cuál es la traslación hacia dorsal de la articulación metatarsofalángica, y esto es lo que nos va a dar, este test es la que nos va a dar qué grado de insuficiencia o rotura tiene la placa, y es la que nos va a dar esa clasificación de la inestabilidad. Por lo tanto, es lo que os decía, no es lo mismo el grado de inestabilidad de la articulación o el grado de rotura, pero en este test
cuanto más grande sea el grado de rotura de la placa, mayor será el grado de inestabilidad de la articulación. Entonces, este es el test más famoso, que sería el test del cajón o el drawer test. Tendríamos el paper pull-out test o el to purchase, que es un poco lo que os he explicado antes. Valora la capacidad de agarre del dedo al suelo. Si el papel se desliza fácilmente, sugiere una pérdida de la función presora, ¿no?, de garra plantar. Por lo tanto, lo que os he dicho, habrá una disminución de ese windlass inverso, por lo tanto, menor capacidad de que el dedo plantar flexione y no tendremos capacidad de agarre. El test de Kelikian, que es lo que os he dicho, generamos una fuerza como si fuese el suelo, de fuerza de reacción del suelo por debajo a nivel retrocapital de la cabeza, ¿vale?, quitando tensión a la metatarsofalángea, y ahí valoramos la reductibilidad de los problemas asociados en el dedo, como pueden ser los dedos en garra, dedos en martillo. Cuando generamos este momento dorsiflexor las deformidades todavía son reductibles, el test de Kelikian es negativo. Y os leo: determina la rigidez o flexibilidad de la deformidad digital, diferenciando entre contractura fija y deformidad reductible. ¿De acuerdo? Y luego el último, que ya os he dicho antes también, que es el Toe Grand Touch en un podoscopio, que observa el contacto del pulpejo del dedo con el suelo y la pérdida de apoyo plantar. Indica inestabilidad metatarsofalángea o, lo que ya os he dicho, rotura de la placa. Y esa palpación distoproximal que os he escrito antes, que no sería tocando la cabeza de aquí, sino intentando tocar desde distal e ir hacia proximal. Insisto, no es una palpación así, sino que es una palpación más así. Aquí tenemos también, bueno, un resumen de los grados de rotura o de inestabilidad. En este caso son grados de rotura, nivel de dolor, nivel de inflamación, y los test, pues bueno, por ejemplo, el toe purchase tenemos reducido o perdido o disminuido en los grados iniciales, no hay capacidad de agarre en los grados 2, 3 y 4. Los test de inestabilidad del drawer son negativos en grados 0, disminuidos en grados 1 y 2. Ya se nos disloca la articulación en tercer, cuartos grados. En primeros grados no hay desviaciones en plano axial, en plano frontal, no hay desviaciones de clinodactilia o crossover en grados iniciales, pero sí que suele haber en grados finales. Recordar con asociación también aquí de roturas de los ligamentos colaterales. En cuanto a la splaying toe, la apertura de los dedos, web space en inglés significa el espacio intermetatarsal. Entonces, dice que no hay un aumento de este espacio intermetatarsal en grados 0, sí que hay un leve splaying toe en el grado 1 y empieza a haber ya deviación a partir del segundo grado, y a crossover, que sería una clinodactilia, en los grados 3 y 4. Y en cuanto a deformidades, pues bueno, empieza de no haber nada a haber dedos en martillo y garra, incluso dislocaciones completas. Esto sería un poco la bibliografía que he utilizado para esto. No termina aquí, lo que pasa que me parece que es demasiado denso para daroslo en un único vídeo. En las siguientes partes, que son la segunda y la tercera, hablaré en la segunda sobre el diagnóstico por imagen, tanto ecografía, con casos clínicos propios que tenemos en la consulta sobre esto, que son muchos, y sobre también resonancia magnética. Y en el último vídeo hablaremos más sobre propuestas de tratamiento, que esto también tiene... Creo que hay que hacer más estudios al respecto. De hecho, pues bueno, pretendo hacer el trabajo fin de grado del grado de podología, que estamos en ello ya, sobre esta posible asociación clínica y por imagen, y una propuesta de un algoritmo de tratamiento, porque veo que todavía no se diferencian bien los grados de lesión, cuál es la situación y cuál es la propuesta de tratamiento para cada uno. Así que bueno, tiraremos por ahí. Si alguien me quiere echar un cable, me quiere ayudar, le recojo con las manos abiertas. Sin más, muchas gracias por vuestro interés y atención una vez más. En pocos días subiremos el siguiente vídeo de la parte 2
Y sin más, gracias por aguantar. Sé que es un contenido denso, pero me parece para los que veis este tipo de patología, pues un resumen que puede merecer la pena. Muchas gracias y un abrazo.